Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, invocamos en este momento la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos pueda, Señor, llenar de su presencia. Así como reposó sobre Jesucristo, el Espíritu Santo, su presencia gloriosa para llevar libertad, para llevar vista, para llevar esperanza a tantas personas, Señor, que estaban viviendo bajo la opresión de la enfermedad, del enemigo y de muchos otros opresores. Y por el poder de la palabra, Jesucristo ha libertado a tanta persona. Hoy, Señor, tu pueblo, muchos miembros de tu iglesia están sufriendo la opresión de Satanás, opresión del pecado, Señor, opresión del gobierno, opresión de la miseria y de tantas otras cosas. Que tu palabra lo levanta, Señor, a tantas personas. Que Jesucristo pueda entrar en los corazones por medio de la reflexión de la palabra que compartimos en San Lucas, en su capítulo 4, verso 16 al 30, para gloria y honra de Dios. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús cerró luego el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán médico: cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio. Y hubo mucha hambre en todo el país, pero Elías no fue enviado a ninguno de las viudas de Israel, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Es la palabra correcta. No como se suele decir que nadie es profeta en su tierra. Sí, mis amados hermanos, tú y yo podemos ser profeta en nuestra tierra. Tú y yo podemos ser profeta en nuestra casa. Podemos ser profeta entre nuestros familiares. Solo que siendo profeta no es bien recibido. Dice la palabra: Jesucristo
Fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Bendito sea Dios. ¿Por qué Jesús se crió en Nazaret? Porque dice la palabra en San Lucas en su capítulo 1 versículo 26. A los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Bendito sea Dios. La joven, la Virgen Santísima María, vivía en Nazaret. Se quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. María pasó su día, sus tiempos en Nazaret y los años haciendo crecer a Jesucristo en la fe, en la sabiduría y en la estatura. Bendito sea Dios. Jesús, cuando se cumplió el tiempo, salió a misionar, a llevar la esperanza, la buena noticia, la predicación de las palabras por todas las regiones de Israel. Pero un día Jesús regresó, donde él pasó su infancia, donde Jesús tenía sus amigos, sus compañeritos con aquellos niños que aunque él jugaba, Jesús tenía ahí su amigo de infancia, su amigo de adolescencia, sus vecinos, sus tíos, parientes, primos, hermanos. Jesús tenía todo en ese lugar. Volvió para predicar, para anunciar la verdad. Jesucristo regresó a su casa. Jesús volvió a su tierra natal. Jesús volvió a esa casa vieja donde él recordaba tantos recuerdos. Cuando Jesús por la noche, cuando era niñito, lloraba y su madre le daba alimento, le daba leche. Jesús recordaba en esos lugares cuando era pequeñito, niñito, se caía, lloraba, se golpeaba y su madre, la Virgen María, lo levantaba, lo sanaba. Jesús recuerda esos lugares, amados, cuando él crecía, era rechazado capaz por muchos de sus amiguitos y su madre, la Virgen María, con José lo protegía. Volvió a ese lugar para predicar la palabra. Cuando Jesús regresó a su tierra, lo primero que hizo, entró en la sinagoga, agarró la Sagrada Escritura y comenzó a predicar la poderosa palabra. Predicó la palabra que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Bendito sea Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dice que esta palabra se cumplió en ese mismo momento. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti, ese es el momento en que vas a llevar libertad a los oprimidos, vas a llevar vista a los ciegos. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre una persona, se convierte en profeta. Bendito Dios. Capaz hay muchos jóvenes que necesitan que el Espíritu Santo descienda sobre él. Hay muchos padres de familia que necesitan que el Espíritu Santo descienda sobre ti. ¿Para qué? Para llevar libertad a tu familia, para llevar la buena noticia a los pobres. Esos pobres capaz, amados, pobres espirituales que está en tu casa, que necesita que alguien como Jesús se convierta en un tremendo profeta lleno del Espíritu Santo, lleno de fuego, lleno de poder de Dios, para llevar la libertad, la buena noticia, la vista, la gloria de Dios, las sanaciones, las liberaciones a su propia tierra. Bendito Dios. Jesucristo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha reposado sobre Jesucristo lo conduce y lo lleva a su propia tierra. Jesús, con el deseo de ir por el camino, capaz estaba pensando: ahora voy a ir a predicar la palabra con aquel amigo mío con quien jugaba en mi infancia. Voy a ir a predicar la palabra de Dios con aquellos jóvenes con quien pasé mucho tiempo jugando. Voy a llevar la buena noticia, la predicación de la palabra ahora a mi tío, a mi primo, a mi vecino. Bendito Dios. Pero cuando Jesús llegó fue grande la sorpresa, porque aunque la gente dice que se estaba mirando de su palabra, aunque la gente lo escuchaba con gusto, aunque la gente quería escuchar esas predicaciones, decían: ¿pero acaso este no es el hijo de José? Este que está predicando es el hijo de José.
Con esto ya lo está rechazando a Jesús como el Mesías. Con esto a Jesús ya lo está rechazando como su Salvador. Con esto a Jesús ya lo está rechazando como aquel que fue ungido por Dios y que viene para anunciar libertad, para anunciar liberación, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a tantos oprimidos, encadenados. Bendito Dios. Entonces, cuando decían que él era hijo de José, Jesús responde. Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. O lo que oímos que hiciste, Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Jesús no pudo hacer nada en su propia tierra. ¿Por qué? Porque nadie lo recibió como el Mesías. Jesús no pudo hacer nada en su propia tierra, en su propia casa, porque la gente solamente se quedó mirando la parte humana. La gente solamente estaba mirando el pasado de Jesucristo, que pasó su juventud en la carpintería de su padre José. Pasó mucho tiempo ahí alrededor de ellos y nadie lo está aceptando como el Mesías. Capaz le está pasando a tantos profetas que cuando regresa a su casa solamente la gente se queda a mirar. Cuando predica la palabra, cuando le está anunciando el evangelio a su papá, a su mamá, a su hermano, capaz la gente cuántas veces dice: ¿quién eres tú para predicarme? Si ayer tú eras un drogadito, si ayer tú eras un borracho, si ayer tú eras un gran pecador y ahora quieres ser profeta, ahora quieres ser sacerdote, ahora quieres ser pastor. Bendito Dios, sucedió con Jesucristo. Siendo profeta, Jesús enviado con el poder del Espíritu Santo, llevar la buena noticia, llevar libertad. La gente lo rechazan. La gente no ha aceptado ese mensaje de poder. La gente no recibió al Mesías Jesucristo. Más bien, ¿qué fue lo que hizo la gente? Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Mire la gente cómo reaccionaron cuando Jesús dijo la verdad. Esa gente que se miraban, esa gente que decían: pero qué buena predicación, pero qué maravillosa palabra, cómo habla este hombre. Ahora está reaccionando, empujando a Jesucristo, queriendo despeñarlo de esa montaña. Bendito Dios, queriendo matar a Jesús. Y lo impulsaron a Jesús de su casa. ¿Por qué lo impulsaron a Jesús de su casa? Porque Jesús va como un profeta. Jesús para predicar, para anunciar, llevar la buena noticia. Y la gente no quisieron recibir esa noticia. Prefirieron impulsar a Jesús de su familia. Prefirieron impulsar a Jesús de su hogar, de su tierra. ¿Cuántas personas en estos tiempos que está impulsando a Jesús, que está rechazando a Jesucristo? Que va en la persona de muchos profetas. Sucedió en el tiempo de Elías. Dice Jesucristo que verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. ¿Cuántas viudas había? ¿Cuántas mujeres hambrientas? ¿Cuánta necesidad estaba pasando el pueblo de Israel? Pero Elías fue enviado solamente a una viuda de Sarepta, una que no era israelita. Sucede en estos tiempos, en la casa de un catequista, en la casa de un predicador, en la casa de un misionero capaz. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos leprosos? ¿Cuántas personas que están necesitando? Pero el profeta Elías solamente fue enviado a una persona. ¿Por qué? No es en su propia casa, no es en su tierra, no es en su barrio, porque en su barrio le rechazan, porque en su casa lo rechazan a Elías, en su casa, en su familia, en su hogar nadie le quiere escuchar. Por eso este profeta fue enviado a su vecino, pero no fue enviado a su casa. Sucedió con Jesucristo. Cuando Jesús llegó a su casa nadie le quería escuchar, nadie quería recibir sus milagros. Por eso tuvo que hacer en otros lugares, en otra parte, así como el profeta Elías. Lo mismo sucedió con Eliseo.
Habiendo tanto leproso en Israel, habiendo tantas personas enfermas, solamente fue enviado a un sirio, a Naamán. Solamente él fue sanado de la lepra. En estos tiempos en tu casa capaz hay muchos leprosos. En muchos lugares hay muchos leprosos, pero por rechazar al profeta de Dios, los leprosos seguían con su lepra del pecado. Los leprosos seguían en su miseria, en su vida de sufrimiento. ¿Por qué? Por no aceptar a ese profeta que lo está enviando Dios a su casa. Por no recibir a ese profeta, capaz es tu esposa. Esa profeta capaz es tu hijo que está comprometido en la iglesia, pero tú como padre lo estás rechazando. Tú como esposo lo estás rechazando a tu esposa. Capaz tú como esposa le estás rechazando a tu hijo, a tu nuera. No sé a quién le rechazas por no aceptar al profeta que Dios te ha enviado. Sigue en esa lepra de odio, sigue en esa lepra de sufrimiento, de angustia, de soledad, de tanta miseria en nuestra vida. Bendito Dios, sucedió con Israel y con tantos otros pueblos por no recibir bien a un enviado de Dios. Dios te envía siempre un profeta. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer obrar en tu vida. Pero aquel que le rechaza a ustedes, a mí me rechaza, dice Jesucristo. Aquel que rechaza a quien yo he enviado, a mí me está rechazando. Y los que rechazan a los enviados de Cristo, a los que rechazan a los profetas de Dios, siguen en sus lepras. Siguen en su miseria, siguen en su dolor, siguen en su pecado, porque prefieren en el pecado la miseria que recibir a un enviado de Dios. Qué tremendo Jesucristo hoy, amado. Lleno del Espíritu Santo, llevando esperanza a su casa, a su familia. Pero su familia le cerró la puerta. Lo rechazó, así como lo rechazó a Elías y Eliseos. Hoy tu corazón se abra al profeta de Dios. Hoy tu corazón se abra al mensaje de la palabra. Y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Bendiciones y comparte este audio, mis amados.